Y la segunda arma que tenemos o que el apóstol nos presenta, según Efesios capítulo 6, versos 14, es la justicia. Y vamos a leer la palabra en esta hora. Efesios capítulo 6, versos 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ya miramos la primera arma. Y vestidos con la coraza de justicia. Padre y Dios que estás en el cielo, te damos gracias por tu inmenso amor y tu misericordia. Pedimos que usted a través de tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas y nos enseñe, Señor, conforme a lo que tú nos quieres enseñar. Guíanos tú a través de tu Espíritu Santo. Manifiéstate de una manera especial. Toma, Dios mío, nuestra mente, nuestro corazón. Abre nuestros oídos espirituales para oír tu palabra. Abre nuestro entendimiento para entenderla. Y que podamos entender lo que tú tienes para nuestra vida, para nuestro corazón. Y también abre nuestro corazón para atesorar allí tu palabra. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Al igual que la verdad, la justicia es una cualidad. Y aquí la está presentando el apóstol Pablo como la segunda arma de defensa en contra del enemigo. Dice, vestidos con la coraza de justicia. Cuando está hablando de la vestimenta o del arma de Dios que está presentando, ya lo hemos dicho, lo hemos hablado, que es las armas de un soldado que está en la milicia. En ese caso, un soldado romano y toda su vestidura. Está hablando allí, vestidos con la coraza de justicia. ¿Y qué es la coraza? La coraza es antiguamente era una pieza de la armadura que protegía la espalda y el pecho del individuo, en este caso del soldado. Entonces había que estar vestidos con esa coraza, y vamos a vestir es de justicia. Cuando estamos hablando de justicia, al igual que la verdad, decíamos que es una justicia. La justicia es imparcialidad, es el trato con otros. Cuando estamos hablando de imparcialidad, o sea, ser parciales en el trato con las demás personas, eso se llama justicia. Es la acción de examinar los reclamos de alguien, acordando lo que sea justo para cada quien. En cuanto a la teología, justicia es un atributo de Dios por el cual Él premia o castiga a cada uno según sus obras, le paga a cada uno según lo que haya hecho. Eso se llama justicia. La justicia también es uno de los atributos del siervo del Señor. Y en Isaías capítulo 42, el versículo 1 y 4 dice: He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Ahí está el profeta hablando del siervo de Jehová, hablando del Mesías, de Jesucristo, y esos atributos que él traería. Y uno de los atributos que traería o que tendría el siervo del Señor es que sería justo. Juan capítulo 30, Evangelio según San Juan capítulo 5, versículo 30, dice lo siguiente, hablando de la justicia a la cual se refirió el profeta Isaías para con Jesús. El versículo 30 de Juan capítulo 5. No puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahí está hablando el mismo Jesús, donde está hablando de la justicia, porque Él juzga, dice,
Su juicio es verdad y es justo, pues no busca su voluntad, sino que busca y hace la voluntad del que lo envió, la voluntad del Padre. Alabado sea el nombre de Jesús. El ejemplo de justicia, y Él es el que nos justifica a nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice que no hay un mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hecho hombre. Él vino, como lo hemos venido hablando, para traer justicia. Y el Espíritu Santo es el que trae el convencimiento a cada individuo. Y nosotros llegamos a los pies de Cristo por el convencimiento que nos da el Espíritu Santo. Entonces, Él que es ejemplo de justicia, y lo tenemos a Él como ejemplo de justicia, nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, seguidores de Él, y que Él nos ha llamado, y que hacemos parte del reino de luz, estamos llamados a practicar la justicia. Y usted consigue en toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, las enseñanzas y los mandamientos que se nos dan para que seamos justos, equitativos, para que haya equidad. Y eso tenemos nosotros como iglesia. Estoy hablando al reino de luz, aquellos que hacen parte del reino de luz. Estamos llamados a practicar la justicia. Vamos a mirar en el Pentateuco, empezando por el segundo libro de la Biblia, gloria al nombre de Jesús, capítulo 23. Éxodo capítulo 23. Vamos a estar leyendo los versículos 1, 2 y 3. Esta es ley, este es mandato de Dios. Y dice: no admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. O sea, no harás alianza contra alguien para ir a ser testigo falso para con otra persona. Versículo 2. No seguirás a los muchos para hacer mal. No te juntarás con el gremio que hace el grupo más grande. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás al litigio inclinándote a los más para hacer agravio. Versículo 3. Ni al pobre distinguirás en su causa. Está hablando de ser justos. Levítico capítulo 19, versículo 15. Estamos hablando de que como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, estamos llamados a practicar la justicia. Ya miramos Éxodo capítulo 23, versículos 1 al 3. Levítico capítulo 19, versículo 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Para hacer un juicio, bíblicamente hablando, hay que hacerlo justo, con justicia. Y para poderlo hacer con justicia, tenemos nosotros que conocer la justicia. Tenemos que nosotros vivir y practicar la justicia. Deuteronomio capítulo 16, versículos 19 al 20. Deuteronomio 16, versículos 19 y 20. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Mira esa expresión que está en el versículo 20. La justicia seguirás. Dos veces repite la palabra justicia, o sea que es necesario seguir la justicia. Y el versículo 19 está expresando no torcer el derecho. A quien le corresponde el derecho y hay que dárselo. No hagas acepción de personas. Y esto es para la iglesia. Yo sé que Dios nos ha venido tratando en este tiempo en el que estamos viviendo ahora. Y Dios nos está diciendo, es necesario que entendamos y podamos comprender que no estamos llamados a hacer acepción de personas. Y que tenemos que estar
practicando la justicia y hacer justos juicios. Y eso era para el pueblo de Israel, era para el pueblo de Dios en el tiempo de la ley. Pero ¿qué es el tiempo de la gracia? Yo no estoy hablando en este momento, como en otras oportunidades, de dispensaciones. Pero quiero que usted entienda en este momento que esto que era en el tiempo de la ley, porque algunos no aceptan los textos o los versos que están en el Antiguo Testamento porque era ley, pero que entonces si en la gracia está escrito de la misma justicia, de lo mismo que hace y ha dicho Dios desde un principio. Pero, por ejemplo, el capítulo 4, versículo 1 de Colosenses, el apóstol Pablo, quien habla del evangelio de la gracia, del evangelio de la justificación, está hablando de esa justicia. Capítulo 4 de Colosenses, versículo 1, está hablándole a los amos, a los que tenían esclavos en ese entonces, a los que eran señores o los que tenían a alguien a su cargo, a un empleado. Le dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Le está diciendo a los amos, a los que tenían esclavos en ese entonces: ustedes hagan justicia, o sea, sean justos y rectos con vuestros servidores, con las personas que les sirven. Sean rectos, sean justos, porque ustedes saben que ustedes tienen un amo en los cielos. Eso se lo está hablando a la iglesia en Colosa, a los hermanos que eran pudientes y que podían tener a algunas personas a su servicio. Y les escribe eso. Entonces le está hablando de la misma justicia que está hablando allá en el Antiguo Testamento. Y cuando lleguemos a una clara comprensión de que lo que está escrito allá se revela ahora acá, vamos a poder entender muchas cosas que de pronto en el Antiguo Testamento no comprendemos o no entendemos. Sigue diciendo ahora otro apóstol, el apóstol Santiago, capítulo 2, hablando de lo que hablaba Deuteronomio, el Señor allí a Moisés, cuando habla de no hacer acepción de personas. Mira lo que dice Santiago, capítulo 2, versículos 1 al 4. Santiago se refiere y le habla a la iglesia y dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Estás viendo que es lo mismo que está allá en el antiguo pacto, está acá en el nuevo pacto? No hagan acepción de personas. Y todavía hay mucha gente en nuestras congregaciones, lamentablemente, haciendo acepción de personas. Y eso es injusticia. Y estamos llamados nosotros a practicar la justicia. Versículo 2: porque si en vuestra congregación, o sea, habla a las congregaciones, al lugar donde se reúnen las personas, llega alguien, dice: entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y en el mismo momento dice Santiago: y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿O no hacéis? Decimos que no y pensamos que no, y hacemos acepción de personas. En nuestro corazón le damos un mejor lugar a otra persona que a otros individuos. Y actuamos muchas veces, a veces inconscientemente. Pero tenemos que tener mucho cuidado, que la Biblia está llena de estos mandamientos y nos está llamando a nosotros a que practiquemos la justicia. ¿Y de qué manera vamos a practicar la justicia? Vamos a practicar la justicia siendo equitativos, dándole a cada quien el lugar que se merece y no hacer acepción de personas. Nosotros como iglesia del Señor Jesucristo no solamente estamos llamados a practicar la justicia, sino que estamos llamados a hablar de su justicia, a hablar de su poder, de su poderío. Salmo capítulo 35, versos 28. Salmo 35, versos 28. Vamos a leer desde el versículo 27. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, está diciendo el salmista. Todos aquellos que están a favor de mi justa causa, de lo que me ha pasado, de la bendición que tengo, canten conmigo, alégrense
Y digan siempre, sea exaltado Jehová. Versículo 28. Y mi lengua, dice el salmista, hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. O sea, nosotros como iglesia estamos llamados a hablar de la justicia de Dios, del poderío de Dios. Salmo capítulo 71, versículo 15. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. No solamente estamos llamados como iglesia del Señor, como reino de luz, a practicar la justicia o a hablar su justicia, estamos llamados a sembrar justicia. Y cuando se siembra algo, se recogen los frutos. Porque nadie siembra algo para no recoger. Siempre se está sembrando algo para recoger los frutos. Y nosotros estamos llamados a sembrar justicia. Escúcheme bien, como iglesia del Señor, como pueblo de Dios, como reino de luz, estamos llamados a practicar la justicia, estamos llamados a hablar de su justicia, de la justicia de Dios, y estamos llamados también a sembrar justicia. Proverbios capítulo 11, versículos 5 y 6. 5 y 6. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Verso 6. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Entonces, para que esa gente sea libre, para que esa gente alcance la justicia y la misericordia de Dios, aquellos que aún no le conocen, nosotros estamos llamados a sembrar la justicia para que no mueran en su pecado. Versículo 25, versículo 28 del mismo capítulo 11 de Proverbios. Dice: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Cuando se siembra la justicia, el justo va a reverdecer. El justo va a reverdecer. La justicia produce vida. Versículo 19 del capítulo 11 de Proverbios. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. O sea, la justicia produce vida. Por eso nosotros como iglesia producimos vida. Estamos llamados a sembrar justicia, porque la justicia produce vida. No hay muerte. Proverbios 12, versículo 28. En la vida y en sus caminos no hay muerte. Tremendo esto que encontramos aquí en la Escritura. Nosotros como pueblo de Dios, el apóstol Pablo está diciendo: vístanse con la coraza de justicia. Pero muchas veces nosotros pasamos, voy a usar un término aquí, a vuelo de pájaro, y no enseñamos con profundidad lo que nos está hablando la Escritura de vestirnos. Y esa vestimenta no es ponernos la coraza solamente o ponernos la muralla, sino que hay una bendición especial cuando está hablando: vístanse de la verdad y vístanse de justicia. Entonces estamos llamados a practicar justicia, estamos llamados a hablar de su justicia, estamos llamados a sembrar justicia, porque la justicia produce vida y en sus caminos no hay muerte. Y nosotros somos los que estamos llamados a hacer eso. Por lo tanto, hay que seguir la justicia para hallar la vida. Si usted encontró a Jesús, tiene la vida. Y entonces vive en justicia porque está practicando lo que la palabra le está enseñando. ¿Por qué practicamos? ¿Y por qué se nos llama a practicar la justicia? ¿Y por qué se nos llama a hablar de su justicia? ¿Por qué debemos sembrar justicia? Porque Dios es justo. No hay injusticia en nada de lo que es Dios. Y no solamente Dios es justo, sino que también es recto. Deuteronomio capítulo 32 habla de la justicia y la rectitud de Dios Todopoderoso. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Él es la roca, hablando de Jehová de los ejércitos, cuya obra es perfecta,
porque todos sus caminos son rectitud. Dios y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. ¿Por qué se nos llama a nosotros como iglesia de Dios, como el reino de luz, a practicar la justicia, a hablar de su justicia y a sembrar justicia? Porque Él es justo y Él es recto. Ya lo leímos ahí en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Miremos lo que nos dice Daniel capítulo 4, versículo 37. Daniel capítulo 4, versículo 37. Está hablando Nabucodonosor, luego de que él es restaurado de la situación que está viviendo. Y cuando él ve la gloria de Dios y le da la gloria a Dios, dice el versículo 37, hablando un rey gentil, que no conocía a Dios y no había tenido un encuentro con Dios hasta que tuvo que reconocer la grandeza de Dios. Y miren lo que dice este hombre: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Él pudo decirlo porque a él se le humilló por su soberbia. Y entonces él entendió el propósito y el plan de Dios, y entonces pudo darle la gloria a Dios. Y cuando le da la gloria a Dios y los ojos de él son abiertos, y entonces entiende el propósito y el plan de Dios, dice: engrandezco a Dios, engrandezco al Señor, Dios del cielo, y le glorifico al Rey del cielo. Y reconocía que después de ser un rey aquí en la tierra, había un rey allá en los cielos. La gloria y la honra sea para el Señor. Se nos manda a practicar la justicia y a hablar justicia y a sembrar justicia, no solo porque, sino porque Él ama la justicia. Salmo capítulo 11, versículo 7. Salmo capítulo 11, versículo 7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. ¿Por qué se nos demanda a nosotros que hagamos justicia, que practiquemos la justicia, que hablemos justicia, que sembremos justicia? Porque Dios es justo y es recto, y porque Él ama la justicia. Salmo 33, versículos 4 y 5. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. O sea, Dios ama la justicia, por tanto Él demanda de nosotros como sus siervos, como sus seguidores, como iglesia, como parte del reino de luz, que nosotros amemos la justicia, porque Él ama justicia y juicio. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual Él desea que hagamos justicia. Termino con esto. Dios desea que hagamos justicia. Miqueas capítulo 6. Dios desea que hagamos justicia. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Vamos a recordar algo interesante. Que por el hecho de no practicar la justicia, Jesús enfrentó a los fariseos. Que la justicia se revela por fe y para fe. Y que el que camina en justicia y habla lo recto, éste habitará en las alturas. Mis amados, Miqueas nos da esta expresión cuando el Señor está pidiéndonos a nosotros como iglesia que hagamos justicia.
quiero que, por favor, usted se grabe este texto, este verso que le estoy dando ahora. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, quien quiera que tú seas, donde estés, amigo, amiga, hermano, hermana, donde tú estás, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Hoy lo hemos hablado aquí, hoy lo hemos dicho, hoy hemos hablado de su justicia. ¿Y qué es la justicia? Es imparcialidad en el trato con otros. Es la acción de examinar los reclamos de alguien, acordando lo que sea justo y darle a cada quien lo justo. Decimos que es un atributo de Dios por el cual Él premia o castiga a cada uno según sus obras. Él te ha declarado lo que es bueno. Ya lo hemos hablado, recalco. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide el Señor de ti? ¿Qué pide el Señor de mí? ¿Qué pide el Señor de nosotros? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante del Señor. ¿Tienes tú algún inconveniente? ¿Tienes tú algún problema? ¿Tienes alguna situación que no ha sido resuelta? Y estás esperando que se te haga justicia. Acuérdate de aquella viuda que llegaba ante un juez injusto y comenzó a clamar y comenzó a pedir y comenzó a decir: hazme justicia de mi adversario. Y aquel hombre, sin tener temor de Dios ni temor a los hombres, porque esta viuda era gravosa y todos los días llegaba en la misma situación y todos los días llegaba, y entonces él procuró hacerle justicia. Ahora, si este juez injusto fue capaz de hacerle justicia a aquella mujer viuda, ¿cuánto más el Rey, el Señor Dios de los es justo, que es verdadero y que ama la justicia, no te va a hacer justicia? Claman los justos y Jehová los oye. Así que en esta hora, delante del Señor, colocamos cada una de nuestras peticiones y esperamos que el Dios del cielo obre a favor de nosotros y abra la ventana de los cielos a nuestro favor y se glorifique de una manera especial. Cualquier situación que estés viviendo y estás pensando que se te está haciendo injusticia, el Dios justo va a hacer justicia por ti. Créemelo, porque lo acabamos de leer, de escudriñar y de estudiar en su palabra, porque Él es justo y es verdadero. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús por tu gran amor y tu misericordia. En esta hora, Señor, reconociendo tu grandeza y tu poder, reconociendo de que tú eres Dios bueno, para quien no haya excepción de personas, nos llegamos delante de ti, Señor, delante del banquillo de la misericordia, para que usted, oh Dios, que es justo, comience a obrar a favor de aquellos que lo necesitan, de aquellos que están actuando bajo la justicia que tú nos estás llamando, Señor, no solamente a practicar, no solamente a hablarla, sino también, Señor, a sembrar. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que usted obre de una manera especial, que usted se glorifique en cada persona, y que aquellas personas que están teniendo una situación gravosa y que están viendo que no se les está haciendo justicia, sea usted obrando a favor de ellos, y que podamos, Señor, oír el testimonio de la hermana, del hombre, de aquella mujer que está esperando que usted haga justicia a favor de ella. En el nombre de Jesús, yo no conozco sus necesidades, no conozco, Señor, lo que esta persona está pidiendo, lo que esta persona está necesitando, pero tú lo conoces todo y tú lo sabes todo. Nosotros oramos en el poder del acuerdo, creyendo que usted obrará a favor de ellos. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gracias por estar allí en línea con nosotros hasta este tiempo. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde, y como siempre te digo, recuerda que el Señor te ama en gran manera. Bendiciones en Cristo Jesús.